Entiendan porque normalmente, no sé si ustedes se acordarán, existe en la naturaleza cinco reinos. Los reinos suelen ser reino moneda, reino Protista, reino vegetal, fungi, animal, reino vegetal y por último, bacterias, reino EU y arqueobacterias. animal. En el reino moneda, Protista. obviamente, se ubican las Bacterias, protistas, bacterias. protozoarios y parásitos. Y son las únicas que suelen ser consideradas como células procariotas, porque carecen de núcleo. Los protistas vienen a ser los protozoarios. Zoarios. Los protozoarios son aquellos organismos que obviamente están en el medio ambiente. Suelen ser, por ejemplo, la leishmania, puede ser, por ejemplo, el que produce la Parásitos. malaria, Toxoplasma gondii, la Entamoeba coli, la Giardia. Estos microorganismos que vamos a ver en la biología corresponden a los protozoarios. Mientras que en el reino fungi tenemos obviamente a los hongos. Sí. Los hongos, recuerden que están separados como levaduras y mohos. Luego tenemos el reino vegetal, el cual está separado en grupo de criptógamas, plantas con flores y plantas sin flores. Y por último tenemos el reino animal, el cual está separado de mamíferos, peces, reptiles, aves y los insectos. Como ven, algunos creen que los insectos no son animales, son animales. La característica está que de aquí a acá hay que tomar en cuenta que todos estos de acá suelen ser eucariotas, es decir, tienen núcleo. Y que de aquí hasta acá es lo que estudia la microbiología. Por tanto, ustedes tienen que aprender a separar estos microorganismos, qué es una bacteria a diferencia de un protozoario y a diferencia de un hongo. Lo que todo este tiempo hemos venido viendo son las bacterias. Hemos visto estafilococos, estreptococos, bacilos, ¿ya? Eso hemos venido viendo como parte de la bacteria, porque obviamente tienen pared celular. Mientras que los protistas corresponde obviamente a esto que vamos a ver a nivel de las heces o de repente a nivel de un agua estancada, son los protozoarios. Y el reino fungi, que corresponde a hongos, es lo que vamos a ver ahora. La característica para nosotros, como ustedes saben en la parte clínica, en la parte médica, es de que existen variedades de hongos en los cuales estos hongos van a corresponder obviamente a un hongo que puede ser ambiental y a un hongo que obviamente puede ser a nivel obviamente de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los hongos obviamente tienen características en las cuales se permite su existencia por uno de los factores importantes, la existencia de humedad. Donde hay humedad existen los hongos. Es por eso que en la zona vaginal, cuando hay una contaminación, automáticamente el hongo se puede anidar. Y es lo que corresponde en este caso de que las secreciones sean amarillentas. Y es por eso que estas, una secreción vaginal positiva cándida, obviamente teniendo la muestra, vamos a sembrar en un hisopado sobre agar patata, que es lo normal. Y también vamos a comparar con otro hongo, pese a que es el mismo grupo, ¿ya?, de levaduras, tenemos el yogur. El yogur, vamos a decir que se vende de manera ambulatoria. El yogur se elabora de dos maneras. El yogur está formado por ácido láctico, es decir, la leche sufre un proceso de descomposición, vamos a decir, descomposición natural, y en ese proceso de transformación de la lactosa, que es el azúcar de la leche, se transforma en ácido láctico. Ese ácido láctico, al momento de romperse y combinarse con los nutrientes de la leche, obviamente hace que sea mucho más agradable. ¿Por qué? Por la cantidad de nutrientes. Nosotros
nosotros obtenemos ese ácido láctico y lo mezclamos con almíbar de cualquier sabor, sea de fresa, manzana, naranja, mango, lo que sea, y ahí elaboramos los yogures. ¿Ya? Pero esa descomposición de manera normal debería darse por bacterias. Para que se dé el nivel de bacterias, tomamos en cuenta que nuestros intestinos tienen bacterias conocidas como lactobacilos, son los que provocan el metabolismo de la leche. Por eso que el bebé, desde que nace, solamente consume leche, porque a partir de la leche, que es donde todos los nutrientes van siendo transformados, y obviamente sirve para su crecimiento. Cuando el bebé comienza a tener enfermedades, utiliza antibióticos, esto hace que los antibióticos, de manera general, maten a las bacterias malas y a las bacterias buenas de la flora intestinal. Es por eso que cuando los niños llegan de 5 o 6 o hasta 10 años y también en edad adulta, las personas que han consumido antibióticos a temprana edad se vuelven intolerantes a la lactosa. Como ya no tienen flora intestinal, cuando consumen leche que provoca mal metabolismo, generación de gases e incluso hasta diarreas. ¿Ya? Y eso se llama intolerancia a la lactosa. Cuando ustedes habrán escuchado decir que existe leche deslactosada, ¿qué significa? ¿Han leído lo que dice en el frasco? Sin lactosa. La lactosa, ¿por qué está formada? Por galactosa y... Galactosa y glucosa. Es decir, nuestro cuerpo interiormente debe tener una enzima que se llama la lactasa para romper la lactosa. En este caso, la leche lactosada es que ya te rompe la lactosa, por tanto te vende galactosa y glucosa. Vamos a decir que te hace favor. Eso es lo que se conoce como leche deslactosada. ¿Ya? Ahora, de manera ambulante, por ejemplo, es mucho más fácil conseguir un yogur de hongo a un yogur por bacterias, porque para que las bacterias hagan el mismo metabolismo que nuestro cuerpo, tendrías que tener una bacteria en la cual, en este caso lactobacilos, en la cual incubas primero a una temperatura de 37, luego 40, luego 60, luego bajas a 20, luego a temperatura ambiente, haces procesos diferentes. ¿Para qué? Para que se cumpla el proceso metabólico de elaboración del ácido láctico. ¿Ya? Es bastante trabajoso elaborar, pero es un yogur que no solamente por el consumo te hace bien, sino que esas bacterias, cuando tú tomas el yogur natural por bacterias, esas bacterias se alojan en tu intestino y te ayudan en el proceso de digestión. O sea, se alojan ahí, mejoras tu flora intestinal. Sin embargo, el yogur clandestino, el yogur ambulatorio, agarran un depósito con leche, colocan el hongo, lo dejan fermentar toda la noche y al día siguiente ya tienen ácido láctico y lo mezclan con almíbar. Ahí está tu yogur, vamos a decir, artesanal. ¿Cuáles son las consecuencias? Que cuando tú consumes ese yogur, en vez de tener alojado en tus intestinos bacterias, vas a tener alojado las levaduras. Prácticamente estarías haciendo el metabolismo que haría un borracho. Aquella persona que consume mucha cerveza almacena buena cantidad de levaduras en el abdomen, y no por eso que solamente la gente que es panza chelera, aquel que tiene un abdomen pronunciado, tiene unas patitas de sapo, ¿no? Tienen el abdomen apuntado debido a que como se acumulan las levaduras, estas metabolizan y generan gran cantidad de CO2. Y por tanto, hace de que cualquier alimento que consumas no sea digerido de manera normal. Y esas son las consecuencias. Hay muchas señoritas que van al gimnasio, hacen un montón de abdominales, comen sano, pero tienen el vientre abultado, debido a que siguen consumiendo el yogur, en este caso, clandestino, por decirlo, un yogur mal elaborado, por si acaso. Entonces, lo que queremos que entiendas acá es de que cuando tú siembras, ¿ya? Un yogur, en este caso, una secreción vaginal en agar patato, y el yogur en agar también patato, ambos se incuban a 24 horas, 37 grados, vas a hacer una tinción simple. La tinción simple corresponde, te vas a sacar la muestra, vas a colocar una gota de agua, haces el extendido, secas y agregas azul de metileno. Luego secas, lavas, secas y observas, ¿qué vas a observar? Las levaduras. En este caso, tú vas a visualizar, por ejemplo, la levadura de una cándida es pequeña, mientras que la levadura del yogur, de una Saccharomyces, es mucho más grande. Ya el tamaño es mayor, prácticamente es el doble de tamaño. Eso es lo que tú tienes que comparar al momento de ver al microscopio. El tamaño es mucho más pequeño de una levadura y obviamente más grande
de otra levadura, pero que está en el yogur. Otra cosa, hay que tomar en cuenta que estos dos son mucho más grandes que una bacteria de manera normal. Y por último, el moho. El moho, vas a coger un pedazo, el procedimiento era coger un segmento de una fruta congeada, o un pan congeado, cualquier cosa que esté congeada, coges con la pinza, lo colocas en el medio de la placa, lo dejas incubar por 3 días a temperatura ambiente y te iba a crecer un moho. Ese moho lo coges con la pinza, colocas una gota de rubor, una laminilla y lo observas al microscopio y lo que ibas a ver las hifas alargadas que iban a ser segmentadas y que incluso podías ver esporas. Esto ustedes lo pueden obviar porque ustedes tienen sus placas de hongos que han hecho control ambiental. ¿Han visto? Ese hongo grande lo pueden utilizar para que hagan esta práctica, para que ya no plaqueen acá, simplemente lo observen de manera directa. ¿Ya? Eso sí pueden utilizar el hongo de su patato que han hecho ustedes control de ambiente. Eso sí podrían utilizar para que sea obviamente y no demoren 3 días. ¿Alguna pregunta? ¿Ha entendido por nada? Bien. Y la última práctica, ¿sí? Ahí en la crisis sigue como Pues coges una colonia, colocas una gota de agua en una lámina, coges la colonia, haces el extendido sobre la gota de agua, esperas que seques, agregas azúcar metileno, 2 minutos, Y listo. lavar, secar y observar. Es lo que han hecho ustedes la primera práctica, condenados. Va a pasar bien de eso. Y luego la práctica 12 corresponde a las muestras de heces. Acá vamos a ver los enteroparásitos. Los enteroparásitos son organismos, obviamente, que viven a nivel del intestino. Por eso el nombre de entero, se refiere al intestino. Entonces, lo que buscamos acá es de que existen muchos parásitos, específicamente de vida libre, como estos, que están en el medio ambiente, en las cuales, por debido a un acto de mala higiene o buena higiene, por vamos a poner el caso, solemos ingerir nuestros alimentos. Por ejemplo, como explicaba ayer, hay gente que se cree que come sano, que come puros vegetales, e incluso lava los vegetales, come vegetales, vive vegetarianamente, son veganos, vegetarianos, todo lo que termine, ya saben. Entonces ellos creen estar bien. Pero sin embargo, normalmente las hortalizas son manipuladas continuamente. De mano en mano, no sufren un proceso de cocción y encima lo lavan con agua de grifo, de caño. Y esas aguas de caño muchas veces no tienen cloro. Y más aún, hemos visto, ya he explicado la vez pasada, de que el cloro no mata los huevos de parásitos. Por tanto, al lavarse con esa agua contaminada, ingresa directamente, porque a lo mucho le agregan limón y sal, ingresa directamente y esos parásitos, como una entamoeba, ¿ya? O de repente un palandidium o una giardia, se van a enquistar en esos vegetales y van a ingresar a tus intestinos. Una vez que ingresan al intestino, son capaces de tolerar el ácido, vamos a decir, clorhídrico de tu estómago, tomando en cuenta también el hecho de que, como les había dicho la vez pasada, que una persona tiene el día que mastica al mínimo entre 25 a 32 veces antes de deglutir. Pero la gente no mastica 4 o 5 veces y traga. Entonces el alimento pasa muy sólido, muy grande, y ahí fácilmente se pueden esconder estos usuarios, y obviamente la acción del ácido clorhídrico no haría efecto. Por tanto, es fácil que sobrevivan, y una vez que llegan al intestino, tanto el intestino delgado como grueso, ahí se anidan, ahí se quedan, y como su estructura suele ser un quiste, toleran cualquier tipo de cambio de pH. Y otra cosa, estos organismos no crean que solamente comen por comer, ellos son selectivos en consumir su alimento, consumen lo que tú ya has metabolizado, lo absorben y lo peor, una vez que terminan de comer, se dividen rápidamente, por eso que aumentan. Hoy en día ya se considera como un parásito normal en el intestino la presencia de entamoeba coli. Hoy en día cuando te vas a hacer un examen de laboratorio es normal reportar entamoeba coli. Por eso algunos cuando reportan negativo no tiene nada, es imposible, tiene que ver entamoeba coli. La única diferencia es que tú reportas si es que hay bastante cantidad o simplemente hay mínimo. Ese parásito ya se inquistó en nuestro cuerpo. Claro, no es lo mismo decir esto cuando la gente creía que el hecho de tener una solitaria, ¿no? Comparaba un asca y una tenia, supuestamente decía que todo ser humano nacía con su solitaria. Y eso es mentira. Ese es un parásito que en algún tiempo, debido a la mala cocción de la carne que consumía la gente,
y se quedaba con su tremenda asca que tenía en el cuerpo. Hoy en día, gracias a Dios, no se hace esto. Como ya la ciencia ha avanzado, hay gente que, por ejemplo, moría de la nada, que tenía que este parásito que prendía su huevo, no se expulsaba, se formaba un quiste y se alojaba en el cerebro, y eso terminaba matando a la gente. Hoy en día no suele pasar ya muy frecuente. Entonces, ustedes tienen que traer unas heces que obviamente el paciente que tenga picazón de la nariz, ¿ya? Reducción de los dientes mientras está durmiendo, escozor en el ano. O en el peor de los casos, que el paciente tenga diarrea. Es casi normal que los niños tengan más porque los adultos tienen, pero también se sabe que los adultos son los que tienen mayor variedad de parásitos. Se tienen hasta 3 tipos diferentes de parásitos, ¿ya? Y eso es lo que hace muchas veces que la persona esté cansada, ¿no?, de sueño y no tenga mayor, vamos a decir, percepción. Pero las heces normalmente se caracterizan por su tipo de consistencia, si son heces duras, blandas o líquidas, ¿ya? Presentan un olor. Ese olor de las heces se conoce como olor sui generis, que significa un olor único. Las heces huelen de una manera en todas partes del mundo, no hay cambio. Ahora, las heces pueden oler más feo, sí. Cuando la persona tiene infección intestinal, sus heces apestan terriblemente, ¿ya? Y esto hace obviamente que ya uno detecte un tipo de infección. En cuanto al volumen, también hay que tomar en cuenta que lo normal es que una persona detecte mínimo 3, entre 1 a 3 veces al día, ¿ya? Eso es lo normal. No es normal defecar cada 3, 5 días para ahorrarte papel higiénico. No. Tampoco te creas un banco que estás ahorrando. ¿Por qué? Porque las heces son sustancias de desecho, tienen que ser eliminadas. Mientras más tiempo pase en tu cuerpo, esas bacterias que están ahí se siguen descomponiendo, siguen generando dolores, siguen generando, vamos a decir, presión a nivel del recto y a nivel del colon, y esto hace que con el tiempo, aquellas personas que sufren estreñimiento, ¿qué les suceda? Pueden sufrir de hemorroides o también cáncer del colon. El cáncer del colon es el tercer cáncer que mata a las mujeres, debido a que las mujeres son un poco más, vamos a decir, delicadas en la utilización de los servicios higiénicos. Una mujer puede aguantarse y luego olvidarse que tiene que ir al baño, por lo tanto no pasa la vergüenza de utilizar el baño público. Así que eso es perjudicial. Ustedes han visto que la mayoría de personas que desarrollan hemorroides son los conductores de ómnibus, ¿no? Los conductores de vía, que hacen viajes interprovinciales, o los de ruta, esos que traileros, por ejemplo, ellos cuando están en ruta muchas veces quieren ir al baño, pero se las aguantan porque obviamente en el camino no hay donde hacerlo. Y pasan horas y horas sentados y el tránsito intestinal siempre es continuo, se tienden para salir. Ellos aguantan eso y generan una presión entre los esfínteres que hay obviamente en el ano, la presión que genera a nivel del recto, porque ahí se acumula la mayor cantidad, y esto hace que la presión vaya aumentando y termina dañando la parte del colon. Y obviamente esto hace de que ellos sufran de hemorroides, que quiere ser la inflamación a nivel de las vénulas del recto. En cuanto al color, ¿qué color son las heces? Amarillo. Las heces presentan el color amarillo. Hay gente que defeca marrón, negro, eso va a depender mucho del tipo de alimentación. Algunos defecan rojo, comen beterraga, ¿no? Ya depende de lo que lleves a la boca. Esa es tu habilidad. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Lo que van a hacer ustedes es tomar una muestra de heces. Ojo, primero, si las muestras son sólidas, le agregas agua y comienzas a bater como te hace un refresco, bates, que se disuelva bien, y de ahí agarras una gotita, lo colocas sobre la lámina y le agregas una gotita de bol, y luego le pones la lámina de su observación de refresco y lo observas al microscopio 4, 10 y 40x. ¿Qué tienes que ver? Quiste de Entamoeba coli, que tiene esta forma, Entamoeba metodística, y la más común, Giardia lambda, que es un protozoario bastante móvil que tiene esta disposición. Y en algunos, si tienes suerte, vas a ver los ciuros, que se ven al microscopio como un grano de arroz. ¿Ya? Esto normalmente existe una prueba que se conoce como el test de Graham, en la cual a los niños que tienen esos síntomas se les coloca una cinta arriba del ano en la noche y en la mañana se retira y se coloca sobre una lámina con objetos y se observa el microscopio. Ahí vas a ver pegado prácticamente los huevos del parásito. Esto debido a que estos gusanos
conocidos como Enterobius verbicularis, suelen salir a la madrugada y depositar sus huevos alrededor del ano. Y esto en la mañana se eclosiona y lo que provoca escozor en los niños. Y si es que hay alguien bien parasitado, podemos tener quistes y un ascaris nutricoides. Ahí significa que tienes tu solitaria como mascota, ¿no? Puede que pase eso. Hay otro que es mucho más pequeño, que se conoce como Palantin coli. Normalmente suele estar en los cerdos, también que te parezcas, pero ahí sí el mayor contaminación. Bien, eso, me imagino que como han tenido su muestra, eso lo vamos a hacer el día viernes, y esto sí tienen que hacerlo hoy. El día viernes traer sus muestras de heces, y eso será a las